con certeza comienza antes, pero voy a empezar a contarla desde el 30 de octubre de 1897, día en que don Guillermo Munátegui adquirió la hijuela de los toros. Era un hombre famoso en el sur por haber incorporado en la ganadería muchos adelantos tecnológicos, y cuando llegó aquí a Puente Alto quiso hacer lo mismo. Es así que construyó un silo con una capacidad de 500 toneladas métricas. También un establo que podía albergar hasta 300 cabezas de ganado. Y además mandó a pedir unas vigas de pino Oregón a Estados Unidos y mandó a buscar en la cuenca del río Maipo las piedras más hermosas que se pudieran encontrar con el objetivo de hacer una bodega de vino. También, por ahí por 1905, contrató al mismo Louis Dubois para que le diseñara su jardín. Sí, el mismo que había diseñado los jardines del parque forestal. Cuando por fin llegaron todos los materiales y la viña estuvo construida, se dio cuenta también, al querer diseñar un jardín acorde a ella, de que habían por ahí algunas casuchas de los dueños anteriores, o quizá de los anteriores, que habían quedado olvidadas. Y allí fue donde encontró un misterioso instrumento, un guitarrón chileno. Sí, igual a este, con 25 cuerdas, con los 2 puñales, con los 4 diablitos, con 25 cuerdas. Pero sí, con una diferencia, no tenía las clavijas mecánicas, sino que eran de madera. Y los trastes no iban embutidos en la tastiera, sino que eran unos trocitos de metal que se podían mover porque tenían un chapecado o una trenza como esta detrás. Con todo, era un instrumento que se veía muy usado, un poco destruido, a mal traer. El tiempo no había tenido contemplaciones con él, pero aún así había una elegancia en él. Hablaba de un carácter, de un espíritu, de haber sido tocado con sabiduría. Y como ya en ese tiempo don Guillermo también quería hacer una viña, se le ocurrió, ¿por qué no hacer la usanza europea y que tuviera una orquesta y un coro? ¿Por qué no? Y aquel que pudiera tocar ese instrumento misterioso sería el director de aquella agrupación. Así que mandó a llamar a todos los músicos que hubiera en la cercanía. Y como no, llegaron de la cercanía y de otros lugares muy distantes. Dicen que llegaron de Rancagua, de Talca, de Codegua incluso, y como no, los locales de Puente Alto y los mejores guitarroneros, que siempre han estado en Pirque, la cuna del guitarrón chileno. Estaba un poco decepcionado sí don Guillermo, porque uno a uno intentaban afinar esas clavijas y a medida que afinaban una cuerda se desafinaban 5. Los diablitos los reventaban y no sonaba bien. Hasta que apareció Daladier, humildemente se puso en la fila y esperó a su turno. Con una chupalla, un sombrero de paja, con unas hojotas, calzado típico del campesino, y con un ponchito ya bastante raído y a mal traer. Cuando le entregaron el guitarrón, parecía que lo arrullaba y que lo abrazaba, y empezó a afinarlo lentamente hasta que logró dejar todas las cuerdas a la perfección y se largó a tocar. No le hizo falta a Daladier, que así se había presentado, más que un toquillo para hacer sentir a todos como en una burbuja, como una hojita que flota por el aire y es llevada por el viento, o sentirse como una ola, percibir incluso el olor de la tierra mojada y transportarse a su infancia, o sentir el calor de un fogón y estar todos alrededor escuchando esa música en comunión. Daladier devolvió el guitarrón, se levantó, hizo una referencia con intención de irse, y don Guillermo lo frenó, preguntándole: «Muchacho, ¿cómo has hecho tú
para triunfar donde tantos han fallado? Daladier lo meditó un poco y le dijo: en realidad yo no he hecho nada especial. Yo dejé que toda la música que había al interior del guitarrón saliera. Tan ensimismados estaban todos con esa música maravillosa que a ninguno se le ocurrió ponerle atajo a Daladier, que hizo otra reverencia y se fue. Cuando por fin reaccionaron y fueron a buscarle, ya era demasiado tarde, se había ido, se le había perdido totalmente la pista. Y esta historia no quedó en ningún registro, no está en los libros, no hay revistas, no hay fotos que acrediten tal hecho. Pero sí, cuando hay una rueda de canto a lo divino, cuando hay un encuentro de payadores, un contrapunto o un contrarresto, más de alguno recuerda a un misterioso guitarronero del cual lo único que se sabe es que se llamaba Daladier.